Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Gibraltar en plena reactivación de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que regule las relaciones entre este rincón de la península y la Unión Europea una vez consumado ya el Brexit. Las negociaciones se habían paralizado cuando se convocaron elecciones anticipadas en España tras las municipales y autonómicas y se reanudaron la semana pasada. Las dos partes aseguran que se avanza adecuadamente, pero las dos partes aseguran también que el pacto no acaba de cerrarse. Se aproximan posturas, quizá más que nunca, pero no hay acuerdo definitivo. Así que es posible que en las próximas semanas se celebre una nueva ronda negociadora y es que no hay tiempo que perder porque el acuerdo debería cerrarse antes de que se disuelva el Parlamento Europeo la próxima primavera, paso previo a la celebración de las elecciones europeas del 9 de junio. Hablaremos de estas negociaciones desde aquí, desde Gibraltar, con el ministro principal, Fabián Picardo, y desde aquí también repasaremos la actualidad de la política española que, sin haber abandonado el episodio de tensión provocado por la ley de amnistía, ha abierto otro a cuenta de la moción de censura en Pamplona, un acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra y Bildu para dar a esta última fuerza a la alcaldía y quitársela a UPN. Es una línea que los socialistas no habían atravesado hasta ahora, es más, habían verbalizado que esto no pasaría y ha pasado en Pamplona. Dice Pedro Sánchez que es un tema puntual, que afecta solo a un ayuntamiento en concreto, pero otra vez, como ya pasó con la amnistía, faltan las explicaciones para que la ciudadanía entienda por qué se acaba haciendo lo que se dice que no se va a hacer. No es muy complicado, incluso a lo mejor la gente es capaz de entenderlo. Se empeñan a menudo los políticos en infantilizar a la sociedad, igual aquellos con la mente abierta y dispuestos a entender lo que sea necesario para que la sociedad avance y lo haga en paz y tranquilidad y armonía, son capaces de digerir las explicaciones necesarias. Es a ellos a quienes el PSOE tiene que explicarles por qué hace lo que hace, porque al resto, vamos a decir que ya lo tiene perdido, ya se encarga la derecha y la ultraderecha de aderezar con la hipérbole su versión del acuerdo. Ángeles Barceló. Hace 2 días que les avanzamos esa moción de censura del PSN y de Bildu en Pamplona, que ayer dejó en el Parlamento de Navarra esta escena que protagonizó el líder de UPN, Javier Esparza, y al que replicó la presidenta de la comunidad, María Chivite. La dirección de este Partido Socialista de Navarra, la dirección de este PSOE, ha demostrado con hechos que son escoria. Y voy a definir escoria. Señor voy a Esparza, definir escoria. Señor Esparza. Escoria, señor Esparza, voy a definir escoria. Alguien o algo que no merece Esparza, ninguna valoración. Señor Esparza, no tiene la palabra. Nosotros no llamamos a la ciudadanía a las calles. Nosotros no abandonamos las instituciones democráticas y de representación de la ciudadanía. Y desde luego nosotros nunca nos dedicamos a insultar. Bueno, pues casi toda la política sigue girando en torno a eso, a la moción que se votará el día 28. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. En realidad todo gira en torno a cosas que, si lo pensamos, todavía no se han producido. Una moción de censura y 2 reuniones. La que anuncia Junts que tendrán Puigdemont y Sánchez, aunque Sánchez diga que no la tiene de momento en la agenda, y la que parece cada vez más difícil que vayan a tener Sánchez y Núñez Feijóo. Que están cada vez más alejados. Es el pacto más miserable que ha suscrito el señor Sánchez en su carrera política, y ha suscrito bastantes. Insisto, se lo tienen que hacer mirar, porque el problema está en UPN, el problema está en esta alcaldesa, y la responsabilidad de un partido de gobierno como es el Partido Socialista, en este caso de Navarra, es desbloquear la parálisis y hacer que Pamplona avance. Todavía estamos pendientes de que el equipo del señor Sánchez nos diga cuál es el orden del día que quiere introducir el presidente en esa reunión. Y yo espero que el señor Feijóo, en fin, cierre ya una fecha. Creo que no hay razones, no hay argumentos para que el Partido Popular no se siente a la mesa. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La semana la vamos a acabar mirando la agenda de Pedro Sánchez, en la que dice que no consta ese encuentro con Puigdemont, y ya veremos si acaba produciéndose la reunión con Feijóo. Sí, el pacto con Bildu en Navarra, dicen en el PP, complica aún más la posibilidad de celebrar esa reunión entre el presidente y el líder de la oposición. Los de Feijóo siguen dejando esa cita en el aire, piden conocer el orden del día concreto, a pesar de que la Moncloa y su equipo han anunciado ya los asuntos que quieren tratar. El equipo del presidente presiona, reclaman a Génova que acepte ya una fecha y hablan de excusa para no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Sobre la reunión con Puigdemont, la posición del gobierno sigue siendo la que explicitó ayer Sánchez, que dijo que no está en su agenda. Pero insisto, le estoy diciendo que mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre.
Ferraz asegura que en el medio plazo no hay previsión de una reunión de Pedro Sánchez con Puigdemont. No especifican en el PSOE que entienden por medio plazo y eso no significa que el PSOE cierre la puerta a la cita, todo lo contrario. La legislatura acaba de empezar, tienen que sacar los presupuestos y lo que hacen con esta estrategia los socialistas es medir los tiempos que forman parte también de la negociación, porque esa foto tiene mucho valor para el expresidente de la Generalitat. Guille, gracias. Hasta luego. Bueno, en mitad de este contexto está el enfado del Poder Judicial con el Gobierno porque dice que no les defiende lo suficiente ante las críticas de los independentistas. Esta semana ya saben que Míriam Nogueras llamó indecentes a varios magistrados. También esta semana el senador del PP Monago acusó de lawfare al juez de Prada, que es el juez que firmó la sentencia de la Gürtel, pero ahí solo una de las asociaciones conservadoras ha criticado por eso al Partido Popular. Ante el presidente del Supremo dijo ayer Bolaños: pido tanto al independentismo como al Partido Popular que respeten la independencia y la profesionalidad de los jueces y los magistrados de nuestro país. El Estado de Derecho necesita separación de poderes, necesita independencia judicial, necesita que respetemos resoluciones judiciales y necesita, por supuesto, que respetemos también el trabajo, la profesionalidad de nuestros jueces y magistrados. Cuenta hoy El País y hemos confirmado aquí en la SER que Bolaños llamó esta semana a los 3 magistrados señalados por Nogueras, a Manuel Marchena, a Carlos Lesmes y a Pablo Llarena, para transmitirles, dicen, el apoyo a la independencia judicial. Y hay otro ministro que es noticia, el de Exteriores, Álvarez, que ayer se reunió en Rabat con el presidente de Marruecos. Nuestra relación bilateral nunca había sido tan intensa y tan fructífera como en estos momentos, tanto para España como para Marruecos. Sin embargo, todavía no hay fecha para la apertura de las aduanas con Ceuta y con Melilla. Y por completar las cosas que ocurren en el Gobierno, hay una que sigue sin resolverse y de la que depende la ayuda que reciben miles de personas, que es el subsidio de paro. Hace unas semanas les anticipábamos cómo iba a ampliarse esa prestación según los planes del Ministerio de Trabajo, pero ya entonces les hablamos de la bronca que había precisamente entre trabajo y economía, hasta el punto de que le preguntamos aquí al presidente del Gobierno. Es un compromiso que tenemos con Bruselas, es decir, el cuarto pago de esos fondos europeos, que son otros 10.000 millones de euros, para hacer todo lo que antes le he comentado, pues exige también esta reforma, ¿no? Sin embargo, la disputa sigue entre los ministerios de Nadia Calviño y de Yolanda Díaz y se acaba el tiempo porque si no logran un acuerdo en las próximas 96 horas está en riesgo, como admitía el propio Sánchez, lo acaban de escuchar, una parte importante de las ayudas europeas. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, Ángeles. Y la cosa es que ahora mismo las posiciones siguen muy alejadas. Absolutamente estancadas. Ayer se produjo el último intercambio de papeles entre los ministerios de Trabajo y Economía. Según ha sabido la SER, la posición está tan distante que fuentes del Ejecutivo dicen va a tener que ser Pedro Sánchez el que tome la decisión. Trabajo mantiene las posiciones a favor de ampliar coberturas y ampliar subsidio. Economía dice hay que recortarlas para incentivar la búsqueda de empleo. Y ahora mismo las posiciones están rotas. Antes del próximo martes 19 hay que cerrar este texto para remitirlo a Bruselas, porque esto tiene que estar a fin de año, si no, no se desbloquea el cuarto pago de tramo de fondos de recuperación. Ángeles, si no hay acuerdo antes del lunes, el Ejecutivo tiene dos alternativas. 1. Convocar un consejo extraordinario el 26 de diciembre, el día después de Navidad, para aprobar el texto, y hay quien en Moncloa está diciendo esta va a ser probablemente la alternativa más factible. Vamos a tener que ir después de Navidades o alternativa 2, decirle adiós a 10.000 millones de euros en subvenciones que contempla la próxima entrega de la Unión Europea. Así están las posiciones cuando las dos partes siguen diciendo que enfrentamiento aquí no hay. Javier, gracias. Un abrazo. Ha vuelto el frío estos días, aunque de cara al fin de semana parece que vuelven a subir las temperaturas. Jordi Carbón. Lo harán ligeramente durante las tardes, también hoy viernes, con máximas en la mayor parte del país de 10 a 15 grados, superando los 15 en el Mediterráneo, los 20 en Canarias. Es decir, al sol el ambiente será agradable, pero igualmente la mayor parte de horas va a hacer frío, incluso más frío durante las noches y las mañanas, con heladas en prácticamente todo el interior peninsular. Muchas horas de sol, hasta el final de esta tarde todavía chubascos en el Cantábrico más oriental o al norte de Navarra, después irán desapareciendo, y mucha precaución durante las noches y mañanas del fin de semana en la cuenca del Duero. La niebla va a ser densa y en algunos casos heladora. En el mapa para entender el mundo.
Fue decir Putin por la mañana que no habría paz en Ucrania hasta que Rusia alcanzara sus objetivos. Fue cuando cuestionó hasta cuándo aguantaría el apoyo internacional a Zelensky, cuando la Unión Europea dio el paso al que hasta ahora se resistía, negociar la entrada de Ucrania en la Unión. Para que la votación prosperase por unanimidad, lo que hizo el húngaro Viktor Orbán, el gran aliado de Putin, fue levantarse de la mesa y marcharse. Sin embargo, y para que quede claro de qué parte está, esta madrugada el propio Orbán ha escrito en sus redes sociales que Hungría va a bloquear la ayuda de 50.000 millones que Europa había prometido a Kiev. Bruselas, Beatriz Ríos. Buenos días. Sí, sabor agridulce en Bruselas porque los líderes lograron dar un paso más hacia la entrada de Ucrania en el bloque, pero no aprobar la tan necesitada ayuda financiera a Kiev. Así anunciaba el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que había acuerdo para iniciar las negociaciones de adhesión. Al pueblo ucraniano estamos de vuestro lado, decía Michel, que insistía en que la decisión de los líderes será extremadamente importante para la credibilidad de la Unión Europea. Esa decisión se tomó por consenso, pero fue posible porque la presión de los últimos días hizo que Hungría se abstuviera de facto. Donde sí mantuvo el veto Hungría fue en la renegociación del actual presupuesto de la Unión, que incluía un instrumento de emergencia por valor de 50.000 millones de euros que debía contribuir a mantener la economía ucraniana a flote durante los próximos 4 años. Los 27 se reunirán de nuevo a principios del año que viene para tratar de lograr un acuerdo. En Gaza. The situation, as you have heard from others, increasingly Se van acabando las palabras. Ha dicho el subdirector del Programa de Alimentos de la ONU que la mitad de la población de la Franja, la mitad, está muriendo de hambre. Estados Unidos sigue apoyando los bombardeos de Israel, aunque la Casa Blanca parece cada vez más preocupada por las muertes de civiles que estos provocan. Esta noche Biden ha vuelto a pedir a Netanyahu que tenga más cuidado con los civiles. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Pero Netanyahu no escucha ni a Estados Unidos, dice que seguirá la guerra hasta la victoria final, aunque tarde meses. Sí, y acentúan por tanto sus diferencias a pesar de la visita a Israel del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Biden quiere que el gobierno de Netanyahu acabe la guerra en Gaza a gran escala en cuestión de semanas, pero en Israel su ministro de Defensa defiende que les puede llevar meses acabar con Hamas. Los ataques continúan este viernes al norte y al sur de la franja. Los muertos gazatíes rozan los 19.000. Anoche en Hora 25 preguntamos si esto es un genocidio al profesor de Derecho Penal Internacional Manuel Oller. Cada vez parece que la intención por parte de Israel es la de exterminar y la de eliminar. Si fuera así, lógicamente estaríamos ante un crimen de genocidio, más allá, lógicamente, de los crímenes de guerra, que esos son indiscutibles. Otras fuentes consultadas por la SER van más allá. Creen que es algo más que un genocidio porque a la matanza de civiles se suma también la destrucción del territorio en el que viven. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. La Agencia de Protección de Datos ha presentado ya la aplicación que permite asegurarse mejor de que no son menores quienes acceden a contenidos porno o violentos, aptos solo para adultos. Hoy mismo va a empezar a explicárselo a las empresas tecnológicas para que las apliquen. La mitad de los niños de 11 a 13 años ha visto contenido porno aunque no lo buscara. Mariola Lourido. Primera reunión hoy con Google. La Agencia de Protección de Datos empieza a explicarles a las plataformas que ya disponen de una herramienta para cumplir la ley, que no lo hacen, y verifiquen la edad que permite el acceso al porno, contenidos violentos, apuestas online o compra de alcohol. Se les acabó la excusa de que no pueden controlar que un menor se haga pasar por un adulto. Y están permitiendo que los menores se cuelen en contenidos que suponen un daño tremendo en su neurodesarrollo. Y lo mismo que protegemos a los menores del consumo de alcohol y del consumo de tabaco, los tenemos que proteger también del consumo nocivo de contenidos de adultos en Internet. La directora Mar España las avisará si no aplican por las buenas este sistema basado en un código y que estará listo antes del verano, pasará a las sanciones, multas e incluso bloqueo de las páginas. Y en la agenda del día. Vamos a ver una foto de gran simbolismo porque el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, se va a sentar por tercera vez en el banquillo de los acusados después de los juicios de las tarjetas Black de Caja Madrid y la salida a bolsa de Bankia. En esta ocasión, el que fue director gerente del FMI va a regresar al banquillo por la causa que investiga el origen de su fortuna. Y en Canarias. En Canarias, la comisaria europea de Interior va a visitar por segunda vez las islas para conocer sobre el terreno la situación migratoria. La visita se produce cuando está a punto de terminar un año que ha batido todos los registros de llegada de personas en pateras y en cayucos al archipiélago.
Y en Portugal hay polémica con una decisión sanitaria del gobierno. A los portugueses que se marchen del país y luego vuelvan temporalmente los van a borrar del sistema público sanitario. Se quedarán sin derecho al médico de cabecera en su propio país, que está intentando mejorar su sistema sanitario con este tipo de medidas, dice el gobierno, tan controvertidas. Y como cada viernes hasta ahora, la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. Hubo un tiempo en España en el que cuando viajábamos en coche veíamos aquí y allá la bandera azul rodeada de estrellas amarillas de la Unión Europea y sabíamos que por allí pasaba el futuro, que se iba a construir una nueva carretera, una autovía, una infraestructura, en definitiva, que conectaría nuestro país con la modernidad. Era el final de los años 80, los años 90, y la integración en Europa no solo trajo una lluvia de millones, sino el convencimiento de que la pertenencia a ese proyecto político volvía irreversible la democracia que acabábamos de estrenar. Esta semana, el catedrático de Estudios Europeos, Timothy Garton Ash, publicaba en El País un artículo titulado «La batalla de las dos Europas». Una, dice el profesor, gobernada por el centro-izquierda o el centro-derecha, en ocasiones con coaliciones complicadas, pero defensora de la democracia liberal y el proyecto europeo. Otra, la que está viendo crecer partidos nacionalpopulistas de extrema derecha que, como el húngaro Viktor Orbán, carga duramente contra la Unión Europea y sus valores mientras se aprovecha de sus ventajas. ¿Cuál de esas dos Europas se impondrá? Y el profesor se responde, depende de nosotros. En fin, Ángeles, que esta semana hemos visto arrancar en Estrasburgo la campaña electoral para las elecciones europeas del próximo mes de mayo, con España como protagonista. Nunca fueron tan importantes esas elecciones. Y en 10 minutos el abierto desde Gibraltar. Con Javier Aroca, Carlos Navarro Antolín y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.